tejido graso y algunas cosas por el estilo. Y si no alcanzamos, vamos a seguir mañana, ¿ya? Mañana vamos a hacer diabetes también y vamos a seguir avanzando en la medida que nos permita el tiempo de la conversación, ¿ya? Las dislipidemias han sido, bueno, hemos estado conversando de metabolismo lipídico, y las dislipidemias son una alteración del metabolismo lipídico cuya importancia mayor radica en que están relacionadas con riesgo cardiovascular y también con enfermedades del tracto digestivo, particularmente pancreatitis, de manera que las fracciones del colesterol no todas están orientadas exclusivamente por el riesgo cardiovascular. En Chile y en el mundo, la definición de dislipidemia han ido cambiando con el tiempo en la medida que se han ido logrando información fidedigna de lo que realmente constituye la dislipidemia. Y esto partió, como las otras veces les he mencionado, con los estudios de Framingham que demostraron que el aumento del colesterol era un factor de riesgo cardiovascular, al punto que esto es tan conocido en la población que casi todo el mundo sabe o tiene la idea de que el colesterol es malo para la salud. Como ya vimos en el metabolismo lipídico, el colesterol no es malo para la salud, sino que las dislipidemias son los que modifican el riesgo en los sujetos. En Chile, recogiendo la información que existe de las dislipidemias en todo el mundo y las orientaciones técnicas que existen, se han redactado múltiples orientaciones técnicas para el manejo de las dislipidemias en atención primaria y atención especializada. Y la última que existe es la orientación técnica del 2018, que está bastante actualizada, tiene algunos conceptos interesantes de que ustedes la revisen, y por eso se las coloqué en el campus para que ustedes la vean. Esta es la orientación formal con la que los médicos trabajan con la dislipidemia con los pacientes. Así que se las dejo referenciadas porque hay varias cosas de las que vamos a conversar que están relacionadas con esto, ¿ya? Hasta ahora nosotros sabemos que de todas las lipoproteínas y de todas las fracciones del colesterol que están relacionadas con riesgo cardiovascular, y la que más nos interesa en términos de enfermedad cardiovascular propiamente tal, es las que están relacionadas con las lipoproteínas de baja densidad. Y de estas particularmente los LDL. Estos LDL son los que se han relacionado directamente, y no son las únicas, porque hay otros múltiples factores de riesgo cardiovascular relacionadas con las partículas lipídicas, pero estas, las LDL, parecen ser las más importantes y más directamente relacionadas con el riesgo cardiovascular, y por eso casi todas las orientaciones técnicas nacionales e internacionales están orientadas a modificar los niveles plasmáticos de LDL. Y especialmente y particularmente LDL relacionado con algunas enfermedades crónicas cuyo fenotipo B en algunas partes sale así como fenotipo LDL-B, tiene que ver con que tengan LDL que, aunque tengan una concentración normal, sean pequeñas y densas, y estas pequeñas y densas se transforman a pequeñas y densas porque están oxidadas o glicadas, ya sea porque esta LDL está en un sujeto o una persona que tiene una disfunción endotelial o es diabético. Y es por eso que muchos pacientes, como vamos a ver también, que los pacientes diabéticos pueden tener LDL en niveles normales o niveles aceptables para la edad del sexo. Sin embargo, esas lipoproteínas están glicadas por el aumento de la glucosa en el plasma, y esta característica, además de la concentración, su característica fenotípica, las hace más aterogénicas, de manera que dentro del subgrupo, dentro del grupo de LDL, hay algunas que son más aterogénicas que otras, y este grupo más aterogénico es el fenotipo B, que son las lipoproteínas pequeñas y densas, que son pequeñas y densas porque han sufrido una modificación estructural por su oxidación o su glicación. Bien,
Esta lipoproteína, este concepto de que las lipoproteínas están relacionadas con riesgo cardiovascular partió con la determinación del colesterol total en el estudio de Framingham. Y de ahí en adelante se empezaron a estudiar qué fracciones del metabolismo lipídico estaban relacionadas directamente con riesgo cardiovascular. Y por eso hemos visto cómo se ha relacionado los triglicéridos, los kilomicrones, los IDL, los LDL, las VLDL con riesgo cardiovascular y los niveles de triglicéridos. Pero también se ha relacionado otras partículas de origen lipídico, como las lipoproteínas, la apolipoproteína A y algunas apolipoproteínas también. Y de hecho existen test de laboratorio que permiten determinar estas fracciones de colesterol y relacionarlas con riesgo cardiovascular. De manera de que se llama globalmente dislipidemia a aquellas situaciones donde hay una alteración de los niveles o calidad de las lipoproteínas que tienen relación con riesgo cardiovascular o enfermedades como la pancreatitis. Clásicamente, para realizar el estudio del contenido lipídico en el plasma del ser humano se obtienen muestras de sangre. Y característicamente una de las primeras cosas que les llama la atención a los investigadores es que habían sujetos que tenían suero lipémico. En la fotografía que ustedes ven hay un frasco que tiene un suero lipémico, parece leche condensada. Y la verdad es que así se ve el contenido del conducto torácico, de la linfa que va por el conducto torácico en los periodos de alimentación. Es decir, esta es igual a la linfa llena de kilomicrones. Pero cuando yo tomé una muestra de sangre y esto no es linfa, sino que es sangre, significa que está llena de lipoproteínas, en general de baja densidad. Y esto es lo que se considera un suero lipémico. Lo normal es que cuando yo tomo una muestra de sangre, la centrifugo, extraigo el plasma y la dejo decantar por unas horas, el suero se separa en las lipoproteínas que tiene y el resto del suero. Y cuando el suero es lipémico, se ve con estas características y lo informan como suero lipémico. En general, esto está relacionado con aumento de triglicéridos o VLDL o kilomicrones. Y para que esto ocurra, la concentración de estos lípidos debe ser extremadamente alta. Y por eso el laboratorio lo informa como suero lipémico. El suero lipémico puede, además de alterar, significar una alteración del metabolismo de los lípidos, puede alterar significativamente la medición de otros parámetros en el plasma. Por ejemplo, la concentración de bilirrubina y de casi todas las hormonas. Por lo tanto, es muy importante que cuando ustedes analizan una muestra de sangre, consideren si el suero está lipémico, porque eso puede afectar el resultado del informe de sangre que ustedes tienen. Dicho esto, y como uno de los elementos de fracciones del colesterol que están más relacionadas son los LDL, es necesario hacer las consideraciones que tienen que ver con la medición del LDL. El LDL tradicionalmente, ya hasta el 2010, se realizaba por 4 métodos para determinar el LDL colesterol en el plasma. Se hace por ultracentrifugación, que es el método de referencia, es decir, por ese método se mide el LDL, por determinación directa, por precipitación y finalmente por un cálculo por una fórmula, es decir, sin medir el LDL. Y si ustedes se están preguntando, espero que se pregunten, ¿cómo? O sea que no miden el LDL directamente y resulta que hasta ahora nos han hablado de LDL y riesgo cardiovascular hasta el cansancio, y esto se refería a una medición de un cálculo por una fórmula. La respuesta es sí.
Hoy en día en todo el mundo se ha extendido el uso de la determinación del LDL directamente por ultracentrifugación y por determinación directa en el laboratorio, es decir, mando la muestra al laboratorio y el laboratorio mide directamente el LDL. De hecho, en el hospital de Temuco empezaron a hacerlo el año 2020. Desde el año pasado nosotros cuando nos informan LDL, lo informan por determinación directa. Pero la mayoría de los laboratorios más pequeños no lo hace de esta manera. Y la forma en que a uno se le informan es mediante el cálculo. ¿Qué es esto del cálculo? El cálculo es el método de rutina más ampliamente extendido, y este método tiene importantes limitaciones que deben tomarse en consideración. Y lo digo porque la mayoría de ustedes va a trabajar en lugares donde la determinación del LDL, que es nuestro objetivo terapéutico en el manejo del riesgo cardiovascular, se realiza por esta fórmula. ¿Cómo se hace esto? Se considera que las fracciones del colesterol, el colesterol total, esto que demostró Framingham, que estaba relacionado con riesgo cardiovascular, corresponde a la suma algebraica del colesterol HDL más el colesterol LDL más el colesterol VLDL. Eso es el colesterol total. Y esta fórmula fue descrita por Friedewald hace varios años. De manera que, considerando esto, se hicieron varios experimentos, digamos, para determinar cuál era la relación entre el colesterol total y el colesterol LDL, que no se podía medir directamente de manera amplia en la población, sino que se hacía solamente en los estudios experimentales. Y se descubrió que había una relación directa entre el colesterol total y el LDL. Esta relación directa entre el colesterol total y el LDL hizo que relacionáramos, mientras más alto el colesterol total, sabemos que hay un colesterol LDL que es directamente proporcional. El problema es que extrapolar desde el colesterol total al LDL directamente, a pesar de que es una relación directa, hay algunas cosas que son variables. Por ejemplo, si ustedes se fijan, bajo 170 de colesterol total no hay una relación conocida del colesterol total con el LDL, y sobre 340 tampoco de colesterol total hay una relación conocida entre este y el LDL. Como esto sucede, entonces se estableció que bajo esta premisa, el colesterol total, el colesterol LDL se podía calcular en condiciones estándar entre 170 y 340 con esta fórmula, es decir, al colesterol total le restábamos la suma del colesterol HDL más el VLDL, y eso me daba el colesterol LDL, lo cual es una simple ecuación. Y de esta manera se calcula el colesterol LDL, porque, insisto, no se mide directamente el colesterol LDL como método de análisis de los pacientes en los policlínicos. El problema es que tampoco medimos el VLDL directamente. Y entonces, considerando que no medimos el VLDL, se estableció una relación entre el LDL y los triglicéridos. Y se vio que, como ustedes pueden ver, la relación que hay entre la concentración de LDL y triglicéridos es indirectamente proporcional, y además no tiene una curva totalmente indirectamente proporcional, y no se cumple cuando la concentración de triglicéridos es menor a 150, y se pierde totalmente cuando la concentración de triglicéridos supera los 500. ¿Qué significa esto? Que cuando los triglicéridos
se mide medidos en el plasma con una concentración plasmática mayor a 500 miligramos por decilitro, esta fórmula no puede predecir el verdadero nivel de colesterol LDL. ¿Y por qué medimos los triglicéridos? Si en la fórmula no aparecían en ninguna parte los triglicéridos, decía VLDL, no dice triglicéridos. De hecho, nosotros estamos midiendo la lipoproteína, no los ácidos grasos ni los triglicéridos. ¿Por qué no medimos directamente los VLDL? Sino que los VLDL los extrapolamos desde la medición de triglicéridos partido por 5. Entonces, espero que comprendan en este minuto una verdad que casi asusta. O sea, nosotros sabemos que los LDL están relacionados con riesgo cardiovascular, pero no los medimos directamente. Y para poder saber cuál es el nivel de LDL, necesito usar una fórmula que incluye la medición de VLDL, que tampoco mido directamente, sino que la extrapolo de la medición de triglicéridos. Y la divido por 5, que es más o menos la proporción de VLDL de triglicéridos que están contenidos en los VLDL. Bueno, esto hace que esta fórmula de aproximación al colesterol LDL tenga muchos problemas y que de hecho no es válida cuando los triglicéridos están en niveles superiores a 500. Y eso tiene sus limitaciones, así que cada vez que ustedes reciban el informe de un examen de lípidos, es decir, un perfil lipídico, tengan en consideración todos estos elementos. E incluso tienen que averiguar si el laboratorio mide directamente el colesterol LDL que les están informando o lo obtuvieron de una fórmula. Debe decir abajo, obtenido por fórmula de Friedewald o medido directamente. Hoy en día el laboratorio del Hospital de Temuco, como varios de los hospitales que han modernizado sus laboratorios, miden directamente, es decir, sin fórmula, sino que medición directa, el colesterol LDL. Por lo tanto, no importan los niveles de triglicéridos, los mide directamente. Y también miden directamente por métodos directos también el VLDL, es decir, no lo extrapolan de los triglicéridos. Digo esto porque toda la información que ustedes obtengan y las limitaciones que tiene la fórmula depende de cuál es el método de laboratorio por el cual fueron medidos los exámenes que ustedes están obteniendo y de los cuales sacan conclusiones para tratar a sus pacientes. Y esto vale para todos los exámenes que existen, no solo los lípidos. Para realizar un perfil lipídico, ustedes deben tener el paciente con 12 horas de ayuno. Si no hacen esto, los niveles de VLDL y de triglicéridos no son válidos. Los niveles de colesterol total, así como los de HDL, no varían significativamente con el ayuno, pero los valores de triglicéridos y VLDL sí varían significativamente. Por lo tanto, si ustedes quieren un perfil lipídico fidedigno, deben mantener al paciente en ayunas 12 horas. El examen del perfil lipídico no está incluido en el perfil bioquímico. El perfil bioquímico como tal, como examen que uno puede pedir, incluye solamente el colesterol total y los triglicéridos. El perfil lipídico incluye las fracciones de colesterol pormenorizadas. Bien, hasta aquí quería explicarles, no sé si tienen dudas hasta este punto. ¿No? ¿Nadie dice nada? Ayer me desconecté de una clase Doctora, y sí, diga nomás. ahora sí, yo tengo una duda, que Dígame. era con respecto a los gráficos. ¿Sí? Usted, por ejemplo, dijo que los triglicéridos superior a 500, ahí podrían haber como alteraciones de los valores que se esperan. Pero bajo 200 también habrían alteraciones No. o...
Es que no hay, bajo 150 se considera que los niveles de triglicéridos es normal, tener bajo 150, pero no existe una relación de los LDL bajo 150 que sea, que tenga una relación directamente proporcional, ¿sí? Voy a dibujar con el indicador, aquí es así. O sea, la rectificación que se hizo, que es una rectificación logarítmica entre la relación, la concentración relativa de LDL y triglicéridos, modela solamente entre 150 y 500 miligramos por decilitro de triglicéridos. Bajo esto y sobre esto, esto ya no es una recta y por lo tanto no puedo establecer que haya linealidad en la relación entre estos dos parámetros. Y por lo tanto, lo que significa que si a mí me informaron unos triglicéridos en el examen que yo pedí de 800, el laboratorio no debería informarme los niveles de LDL. ¿Por qué? Porque esto lo obtiene por la fórmula, y la fórmula modela según la curva, o la recta en este caso, ¿me comprende? Y si la recta no modela, entonces la fórmula no es válida. ¿Bien? Sí, me quedó más claro, gracias. Perfecto. Otro concepto que quiero poner en tapete, porque no es aceptado por todo el mundo, pero en la guía clínica chilena está colocado como un elemento que probablemente va a ser conversación en los próximos años, y seguramente lo van a ver de nuevo en medicina interna el próximo semestre. Vamos a volver a conversar de dislipidemia ya desde el punto de vista más clínico, pero siempre se los coloco para que tengan una idea y que vayamos relacionando esto con las enfermedades propiamente tales, es el colesterol no HDL. Durante harto tiempo, igual, así como hemos hablado que el colesterol total estaba relacionado con riesgo cardiovascular, y después se relacionó que el aumento del LDL estaba relacionado con riesgo cardiovascular, así como la disminución del HDL con riesgo cardiovascular, se han propuesto que también las otras fracciones del colesterol, como la lipoproteína, A, los IDL, también los VLDL y los remanentes de kilomicrones, pudieran estar relacionados con riesgo cardiovascular. Y bajo ese concepto se desarrolló el concepto de que no solamente los LDL, sino que la suma de todos estos subtipos de colesterol o lipoproteínas corresponden al colesterol no HDL. Y como que todos estos son colesteroles heterogénicos, y el colesterol HDL, que participa en el flujo reverso de colesterol, el único protector. Bajo este concepto, las personas que tienen colesterol no HDL aumentado, que puede ser porque está aumentado el LDL o el IDL o el VLDL o los remanentes de kilomicrones, cualquiera de ellos o todos, podrían tener más riesgo cardiovascular. Este concepto del colesterol no HDL y el riesgo cardiovascular está en discusión. Está en discusión porque no hay muchos estudios que lo demuestren propiamente tal. Y tenemos estudios que demuestran el LDL separadamente de las lipoproteínas, del HDL, etc. Bien, quiero decir esto porque algunos han propuesto usar esta técnica como screening, ya que no requiere que los pacientes estén en ayuna, y podríamos, por ejemplo, ir a un consultorio, y a todas las personas que están sentadas, aunque no hayan tenido ayuna, podríamos hacerle colesterol total y HDL, y determinar el colesterol no HDL y saber cuál es su riesgo. Y a los que lo tengan alterado, hacerle un estudio de perfil lipídico propiamente tal. O sea, hacer un paso de screening. Y esto no está totalmente validado y no está totalmente aceptado ni en el mundo ni en Chile, pero es un concepto que van a escuchar con frecuencia en los próximos años, hasta que esto se asiente realmente. ¿Bien?
Quiero decirles eso porque se los voy a dejar ahí, porque no es una conducta internacionalmente aceptada. ¿Cómo se clasifican las dislipidemias? Existen varias clasificaciones de las dislipidemias, pero una de las más aceptadas y de las más antiguas es la clasificación que determina los niveles de colesterol total, LDL, triglicéridos y HDL en términos de riesgo cardiovascular de sus niveles, relacionarlos con riesgo cardiovascular. Si bien es cierto esto está ampliamente aceptado y se considera de alto riesgo cardiovascular que una persona tenga colesterol total mayor a 240, pero en realidad eso no es tan así porque, como espero que recuerden, el colesterol total es la suma de las fracciones de las lipoproteínas. De hecho, hace unos días atrás me enviaron con mucho susto una paciente de 73 años que tenía un colesterol total de 240 miligramos por decilitro. Bien, pero tenía un HDL que era de 190. Yo nunca he visto un HDL tan alto. Por lo tanto, la señora no tenía riesgo cardiovascular, pues, porque el colesterol total solamente es la suma de las fracciones de colesterol. Y si la persona tiene un HDL tan alto, está muy protegida a riesgo cardiovascular. Por lo tanto, explico esto porque las fracciones, el tener un nivel de fracción de colesterol alterada o no, no es la única cosa que determina que una persona tenga alto riesgo cardiovascular. Y eso es re importante. Bien, entonces, sí es cierto que en Framingham se desarrolló esto de los límites del colesterol respecto al riesgo que tenían de hacer enfermedad cardiovascular, pero después se determinó que en realidad esto no estaba tan relacionado, sino que era más bien el colesterol LDL el que está relacionado, así como el colesterol HDL. Y como ya les dije, consideramos normal un colesterol HDL mayor de 40 como normal en los hombres y mayor de 50 como normal en las mujeres. Y sabemos que mientras más bajo el colesterol, más riesgo cardiovascular. Así como sabemos también que mientras más alto el colesterol LDL, más riesgo cardiovascular. Pero eso también, esta clasificación de alto riesgo y muy alto riesgo es antigua y no se usa. La que se usa es la clasificación de riesgo con todos los parámetros de factores de riesgo cardiovascular, no solo el colesterol. Lo único que se usa como de alto riesgo e independiente es los niveles de LDL, colesterol mayor a 190 de manera aislada. O sea, una persona que tenga más de 190, independientemente que tenga los triglicéridos altos o bajos, o el colesterol total, HDL y HDL alto o bajo, tiene un alto riesgo cardiovascular. Y no lo limita, y eso es lo único, porque estas clasificaciones de niveles de colesterol LDL dependen mucho del riesgo cardiovascular que tenga una persona. La mayoría de nosotros, ustedes mismos, yo, si me hago un colesterol LDL y tengo menos de 190, esos niveles no dicen cuál es mi riesgo cardiovascular, a menos que se asocie con los demás riesgos cardiovasculares. Y una persona que tiene un colesterol de, aquí dice por ejemplo, de menos de 130, tiene un riesgo limítrofe, o sea, está en el límite de lo normal, pero eso no es cierto. Si es diabético, eso, 130, es alto. Y van a ver que cambian las categorías de riesgo de acuerdo a las comorbilidades que tienen los individuos. Y cada morbilidad tiene sus propios límites. Pero estos límites, los más conocidos, son del LDL y el HDL. Y de los HDL que ya se los dije. Respecto a los triglicéridos normalmente son en el plasma menor a 150 miligramos por decilitro. Se considera un nivel de triglicéridos altos sobre 150 hasta 500.
y se considera muy alto sobre 500 miligramos por decilitro porque aumentan el riesgo de pancreatitis sobre 500. Así que les pongo esta diapositiva o esta imagen que es muy antigua para que noten los cambios que han habido en las clasificaciones en los últimos años y desde antes también, y por lo tanto hay que estar revisando permanentemente las actualizaciones que tienen que ver con la evidencia que hay respecto a las dislipidemias en el mundo. Probablemente en bioquímica les mencionaron las clasificaciones de Frederickson, que es la clasificación de las dislipidemias genéticas más antigua que existe, y de hecho es de el milenio pasado, en 1967, recogida por la Organización Mundial de la Salud el año 71. Esta clasificación que siempre se la enseñan a uno en bioquímica está absolutamente obsoleta, no se usa clínicamente y se usa solamente para análisis experimentales. Y se las coloco para que eso quede súper claro. Realmente lo que hacemos clínicamente es clasificar las dislipidemias por su origen, es decir, si son enfermedades primarias, o sea, hay una enfermedad, un trastorno del metabolismo del colesterol propiamente tal, o este no es un problema del metabolismo del colesterol, sino que es un trastorno del metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, y secundariamente se altera el metabolismo del colesterol, como ocurre con muchas enfermedades metabólicas, como la diabetes, etc. Las enfermedades primarias, que son las que fueron reconocidas por Frederickson, pueden ser esporádicas, es decir, una persona de una familia puede tener la enfermedad y nadie más, o ser familiares, asociadas a un gen o a múltiples genes. Por lo tanto, pueden ser monogénicas o poligénicas. Las enfermedades primarias del metabolismo de las lipoproteínas son raras, son poco frecuentes, hay algunas un poquito más frecuentes que otras, pero en general son poco frecuentes. La gran mayoría de las dislipidemias son secundarias, y por lo tanto el hallazgo de una dislipidemia nos obliga a buscar una enfermedad secundaria. Y en algunos casos, donde la clínica, más que el laboratorio, nos orientan a buscar enfermedades primarias o familiares, es decir, las antecedentes familiares, como les decía, de enfermedad cardiovascular en personas menores de 50 años, en los hombres y de 55 en las mujeres, podría orientarnos a que hay una dislipidemia primaria. Las hipercolesterolemias o dislipidemias, que de las dos maneras se denominan, primarias o genéticas, son muchas, y las más frecuentes son las hipercolesterolemias familiares, hipercolesterolemias autosómicas o poligénicas, las hipercolesterolemias familiares, hay algunas hipercolesterolemias familiares combinadas, etcétera, que donde hay una reconocida alteración e inclusive mutación de un gen y con un locus responsable. Si ustedes se fijan, casi todas las prevalencias en la población son bastante bajas, con excepción de la hipercolesterolemia poligénica, cuyos múltiples locus génicos no son conocidos. Pero hay algunas que están relacionadas con algunas proteínas particularmente, y las más conocidas son de las mutaciones, como por ejemplo esta, la hipercolesterolemia familiar, que corresponde a una mutación del gen que codifica para el receptor hepático de LDL. Y como está alterado el receptor hepático de LDL, se produce una dislipidemia familiar con aumento del colesterol LDL. Puede ser heterocigota u homocigota, y la frecuencia del heterocigoto es bastante alta. En cambio, para hacer el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, se requieren elementos que tienen que ver con el colesterol, por eso se considera que las personas que tienen colesterol
LDL mayor a 190 tienen más riesgo de tener una enfermedad familiar, pero se asocia a alteraciones tanto de la historia familiar como de antecedentes personales y también de signos físicos, como los arcos corneales, los santomas, pero también antecedentes familiares y personales de enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria propia. Y existe esta clasificación, que es una escala de riesgo para considerar que una persona puede tener más bien una hipercolesterolemia familiar que una hipercolesterolemia secundaria a otra enfermedad, y que le da puntaje a cada una de las características, lo cual apunta a la probabilidad. ¿Por qué se hace esto? Porque no es tan fácil hacer el diagnóstico de estas enfermedades porque requieren estudios genéticos habitualmente. Y las características más importantes tienen relación con los antecedentes personales y familiares asociados a niveles de colesterol, LDL en este caso, muy altos, y signos físicos y clínicos de enfermedad ateromatosa. ¿Cuáles son estos? Los arcos corneales. Estos arcos corneales, depósito blanquecino de colesterol en el borde del iris, que es propio de los adultos mayores y que se llama arco senil, puede estar presente en personas jóvenes y es un elemento clínico sugerente de dislipidemias familiares cuando el individuo tiene dislipidemia, no en forma aislada. Así como la presencia de santomas. Este es un santoma tuberoso en un codo, acumulación de colesterol en la piel, no sobre tendones, porque en los tendones se llama tendinosos, santomas tendinosos. Y aquí se ven santomas también estriados, que son de coloración amarillenta, puntitos de coloración amarillenta en la palma de las manos, alternado con la coloración propia de la palma, que es rosada. La verdad es que no se ve tan bien, pero fíjense en estos sectores amarillentos rodeados por la palma rosada, que es lo normal. ¿Ya? Estas son las cosas que tenemos que buscar. Voy a pasar esto, está repetido. Y aquí seguimos viendo santomas en un codo, que generalmente donde están ubicados los santomas en las zonas de roce. A veces pueden parecer verrugas, porque pueden ser pequeños o muy grandes, como los santomas tendinosos que se ubican sobre los tendones y pueden ser bastante voluminosos. En general son benignos, pero son característicos de la enfermedad de hipercolesterolemia familiar. Y los famosos antelasmas. Los antelasmas también son acumulaciones de colesterol. En general se dan como un episodio eruptivo, parece como espinillas pequeñas, múltiples, no dolorosas, rojas, con centro amarillo, que pueden inclusive drenarse y que son de contenido de triglicéridos fundamentalmente y son características de las enfermedades como la hipertrigliceridemia familiar. Todas estas enfermedades muy poco frecuentes. Los antelasmas son acumulaciones de colesterol en general en los párpados de las personas y los vemos frecuentemente en los adultos mayores, pero si los vemos en individuos jóvenes también nos debe hacer sospechar que el paciente tiene una enfermedad, una hipercolesterolemia familiar. En cambio, las más frecuentes dislipidemias son las dislipidemias mixtas, y donde hay alteración de tanto una fracción del colesterol LDL como de los triglicéridos. No son solamente una fracción la que está alterada, como es habitual en las enfermedades genéticas o primarias. En las enfermedades, las dislipidemias secundarias, la mayor parte de las veces son dislipidemias mixtas. Hay varias fracciones del colesterol que están alteradas. Y esto responde a que la alteración metabólica
la dislipidemia ocurre en respuesta a la alteración metabólica de base. La causa más frecuente de dislipidemias mixtas, lejos, son la diabetes, el síndrome de resistencia a la insulina, el embarazo, condiciones fisiológicas, los síndromes nefróticos, algunos medicamentos como el uso de corticoides e inmunosupresores pueden producir dislipidemias mixtas. La clasificación de las dislipidemias, se clasifican las dislipidemias en dislipidemias aisladas, es decir, solo los triglicéridos están elevados, solo los LDL están aumentados, que son más frecuentes de ver en dislipidemias genéticas o primarias. Y las dislipidemias mixtas, donde hay una o más fracciones del colesterol que están alteradas, que son más frecuentes en las dislipidemias secundarias y son lejos las más frecuentes. En este caso puede ser que una fracción del colesterol esté elevada y otra esté disminuida, y por lo tanto existen hipercolesterolemias o dislipidemias por hipertrigliceridemia con disminución de los niveles de HDL juntas o aisladamente. De esta manera, entonces, existen dislipidemias aisladas, como ya les dije, con LDL o triglicéridos elevados, y también hipocolesterolemias aisladas, cuando encontramos solamente HDL bajo. Eso por sí solo es una dislipidemia y es frecuente de encontrar en mujeres jóvenes, obesas, que tienen síndrome ovario poliquístico y, por lo tanto, está relacionado con síndrome de resistencia a la insulina. Lejos, las dislipidemias más frecuentes desde el punto de vista de la clasificación fenotípica son las dislipidemias mixtas, donde hay una combinación de dos o más alteraciones en el fenotipo de las fracciones del colesterol. Por ejemplo, una persona tiene el LDL alto y los triglicéridos altos también, o tiene el LDL alto con el HDL bajo. Estas combinaciones se llaman dislipidemias mixtas. En la última encuesta nacional de salud, que es nuestra referencia epidemiológica para enfermedades crónicas en Chile, que fue realizada entre el 2016 y el 2017, se definió o se caracterizó que las prevalencias nacionales de dislipidemias eran estas. Más o menos un cuarto de la población chilena mayor de 15 años tiene el colesterol total mayor de 200. El 6,6 mayor a 240, que habíamos visto está relacionado con LDL mayores a 190. Un LDL mayor de 100, que en la mayoría de los casos significa un riesgo cardiovascular elevado si se asocia a otra comorbilidad como hipertensión o diabetes. La mitad de la población chilena tenía esta alteración. Un HDL exclusivamente bajo, casi el 50% de los chilenos con HDL bajo, que es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Y los triglicéridos mayores a 150, que se consideran anormales pero no malignos, elevados en más de un tercio de la población chilena mayor de 15 años. Los triglicéridos aumentados están relacionados con obesidad y síndrome metabólico. Hay algunas otras clasificaciones que son menos usadas, como clasificarlas en los fenotipos B, como ya habíamos visto, las LDL pequeñas y densas, que son aquellas que están oxidadas o glicadas. También esta clasificación es usada por algunos, pero no está recogida por la guía clínica y la orientación clínica de dislipidemias del Ministerio de Salud. Y voy a volver nuevamente al impacto que tienen las dislipidemias como factores de riesgo cardiovascular y en las enfermedades humanas. En general, las dislipidemias están relacionadas con riesgo cardiovascular exclusivamente, con excepción de los triglicéridos cuya relación con el riesgo cardiovascular no está tan clara y aparentemente no hay una relación directamente de
los niveles de triglicéridos, sí de VLDL, pero de triglicéridos no. Sin embargo, estos en forma aislada están relacionados con pancreatitis aguda, de manera que los vamos a dejar fuera del riesgo cardiovascular. En cambio, como ustedes ven, el LDL cuando se asocia a individuos de mayor edad o se asocian a un factor de riesgo cardiovascular mayor y una edad mayor de 48 y el LDL mayor de 160, y le agregamos hipertensión, y le agregamos hábito tabáquico, y le agregamos un HDL bajo, va aumentando el riesgo cardiovascular. Y esto porque el LDL tiene ha demostrado tener una relación bastante directa, indirectamente proporcional, con el riesgo de tener el HDL bajo. Y esta combinación va aumentando el riesgo cardiovascular en los distintos quintiles. A mayor, esto está separado en LDL colesterol, las personas que tienen menos de 70, entre 70 y 100 y más de 100 de colesterol, cuando tienen un HDL bajo, tienen el mayor riesgo cardiovascular si tienen más el LDL más alto y el HDL más bajo. En cambio, los individuos que tienen LDL más bajo, aunque tengan y teniendo el HDL más alto, tienen un nivel de riesgo cardiovascular menor. Y esto se basa en los estudios que han demostrado que la presencia de LDL en el endotelio, este es el lumen del vaso sanguíneo, este es el endotelio vascular, esta es la capa muscular del endotelio vascular, y estas son las lipoproteínas. Estas lipoproteínas, en particular las LDL, atraviesan la membrana del endotelio vascular normalmente y hay una mayor migración de las LDL en la medida que aumenta la concentración relativa de LDL. Y especialmente cuando estas son pequeñas o densas y están glicadas, son más sensibles al receptor de Scavenger que tienen los macrófagos. La fagocitosis de estas partículas pequeñas y densas o las normales, nomás de LDL, transforman al macrófago a una célula espumosa, se activa, produciéndose un cambio tanto estructural como bioquímico del macrófago que activa la respuesta inmune, produciendo factores de crecimiento que inducen la fibrosis del endotelio vascular y la acumulación de gotas de grasa al interior de múltiples células espumosas que además son estimuladas para la quimiotaxis por las citoquinas inflamatorias que producen. De esta manera, en el curso de los años, se va produciendo en un lugar particular una acumulación anormal de células espumosas, dado que hay más concentración de LDL en esos puntos. Esta acumulación de células espumosas va a conducir a una inflamación en el endotelio, que va a producir una disfunción del endotelio que está sobre esta placa. Y la consistente reparación del tejido por la inflamación que se va a inducir y la inducción de fibrosis que va a compartimentalizar esta inflamación, produciendo una capa fibrosa alrededor de esta placa llena de macrófagos espumosos llenos de colesterol, que va a compartimentalizar la placa de ateroma, sobre la cual el endotelio vascular está indemne, pero alterado en su funcionalidad por la persistencia de los factores inflamatorios que alteran la adherencia plaquetaria en la superficie, la producción
de prostaciclinas y prostaglandinas, induciéndose una disfunción endotelial. Bien, de esta manera se produce la placa de ateroma. Una placa de ateroma se puede producir en un individuo sin ninguna alteración de los lípidos, pero va a ser mucho más probable que hayan una o más placas de ateroma en personas que tienen más concentración de LDL o que éstas sean partículas pequeñas o densas. Y también en aquellos con persistencia de partículas pequeñas y densas y que además son hipertensos, obesos o que tengan diabetes, etc. Por eso los factores de riesgo cardiovascular lo que hacen es aumentar el riesgo de esta formación de placa difusa en el endotelio vascular que llamamos ateroesclerosis, porque se forman placas de ateroma. ¿Qué pasa cuando se forman estas placas de ateroma? Que son sectores inflamados que producen la disfunción endotelial sobre la placa, producen entonces disfunción endotelial de los vasos sanguíneos con respuestas inadecuadas a las hormonas, a la vasodilatación, pero también van a producir una obstrucción mecánica al flujo, disminuyendo el flujo a través de las arterias que están comprometidas, produciendo una oligoemia, una disminución del aporte de oxígeno a los sectores distales. En los territorios y en los tejidos donde estas arterias no son terminales, como en casi todos los tejidos que hay colaterales, una obstrucción del flujo sanguíneo no va a producir una gran alteración fisiológica. Pero en los territorios terminales, como son los tejidos miocárdico, cerebral y los vasos perforantes de las arterias peritubulares en los riñones, van a producir una oligoemia que no es posible reemplazar cuando el vaso obstruido terminal tiene el flujo lento. La disfunción endotelial sobre las placas de ateroma de estos tejidos va a impedir que se produzca la vasodilatación necesaria para mantener el flujo y se va a producir una alteración del flujo que es particularmente importante cuando el tejido que es irrigado por esta arteria que está obstruida es sometida a un estrés biológico, como por ejemplo ocurre cuando sometemos a un individuo con una obstrucción en las coronarias a ejercicio y aumenta el gasto y el requerimiento de oxígeno y las arterias subsidiarias, las coronarias no son capaces de adaptarse al nuevo requerimiento de oxígeno y se produce isquemia del tejido miocárdico que cede espontáneamente cuando el miocardio vuelve a su nivel basal, es decir, permite que el paciente descanse. De manera que los pacientes que tienen ateroesclerosis y ateromatosis van a tener esta disfunción endotelial y esta disminución del riego y pueden pasar toda su vida con angina estable, produciéndose limitación en su funcionalidad por dolor sin tener nunca un infarto, porque no es que la placa de ateroma se vaya obstruyendo progresivamente hasta cerrarse completamente. Lo que ocurre es que en un momento determinado, esta placa que no obstruye totalmente se rompe. Se rompe por la disfunción del endotelio, se rompe el tejido fibrótico que rodea esto, exponiéndose el colágeno a la superficie del vaso y produciéndose la trombosis del vaso sanguíneo en el sitio de ruptura de la placa de ateroma. Este proceso de trombosis sobre la placa se llama accidente de placa y es lo que explica el cambio de la historia natural de la cardiopatía coronaria cuando paso de tener una angina estable a de repente, sin mediar un factor desencadenante muy claro, empiezo con dolor
en reposo inclusive, o dolor después de haber hecho un ejercicio y este dolor no cede. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ocurrió un accidente de placa. Cuando esto ocurre, la única solución para que el vaso se revascularice y permita la circulación de los glóbulos rojos y su oxígeno a los territorios distales, porque no hay subsidiarias, no hay colaterales, y va a ocurrir un infarto si no llega oxígeno, es que el paciente acuda con la mayor velocidad, porque el tiempo es necrosis, a un servicio de urgencia para que se realice trombolisis de este trombo, o se ingrese con una cánula a través de la arteria y se destape esta coronaria, o lo mismo que se hace en los accidentes cerebrovasculares. Si bien es cierto, los más conocidos infartos son los cerebrales y los cerebrovasculares, esto puede ocurrir en los riñones, en el intestino, en las extremidades inferiores, etc. El fenómeno patológico es el mismo en todas partes, sin embargo es dramático en los territorios donde los vasos son terminales y no hay colaterales desarrolladas. Y estos son predominantemente estos dos más clásicos, el cerebro y el territorio coronario. Eso es lo que quería contarles de dislipidemia y ateromatosis. ¿Alguna pregunta al respecto? Hola, doctora. Hola, dígame. Yo tengo una consulta con la etiología de la dislipidemia mixta. ¿Ya? Puso que, o sea, mencionaba que el embarazo era una posible etiología. ¿En ese caso sería como por diabetes gestacional o directamente por el embarazo? En general, durante el embarazo, la placenta produce muchas hormonas que producen una disregulación del metabolismo intermediario. ¿Ya? Se produce hormona de crecimiento, y cortisol, lactógeno placentario, gonadotrofina coriónica, una serie de hormonas que actúan como contrarregulatorias y tienden a aumentar los niveles de glicemia y producir una insulinoresistencia relativa que requiere el feto para obtener la energía necesaria para su crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Esta insulinoresistencia desencadenada durante el embarazo puede conducir inclusive a la diabetes gestacional, tal como tú has inferido ahora. Pero aun cuando una persona pueda no llegar a tener diabetes gestacional, va a tener tendencia a tener dislipidemia una mujer durante el embarazo. ¿Sí? Eso es una modificaciones fisiológicas del embarazo. Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿No? Doctora, ¿No? Sí, dígame, señorita. en el caso que nos subió usted el otro día, el lunes, Ujú. no, martes, había una parte que decía que la persona se presentaba como con una placa en la arteria coronaria. Ahí se refería a una placa como las que mostró recién, como Claro, un ateroma, claro. pero esas no a son- no a un accidente de placa. ¿Por qué no? O sea, también podría ser. Pero, ¿qué tenía el paciente? No sé. ¿Tenía Tenía, dolor? ¿Sí? o sea, tenía dolor, una angina estable. Tenía una angina estable. Entonces, ¿tenía un accidente de placa? No. No. Muy bien. Tenía una placa ateroma y una persona puede tener muchas placas de ateroma. Y lo importante es que ustedes recuerden que la enfermedad cardiovascular, lo que uno ve son los ateromas, los puede ver. Pero el problema no es solo el ateroma, porque uno tiende a creer que las cosas son más bien físicas, o sea que, está tapado ahí, no puede pasar la sangre. Pero eso no es lo que ocurre. Hay una disfunción endotelial que impide
que se produzcan las adaptaciones vasculares, que se dilate el endotelio, que se dilate el vaso coronario, porque la inflamación inducida en la placa de ateroma produce la alteración de todo el sector del endotelio. Entonces no es solamente una obstrucción de un punto, que es lo que uno ve, sino que todo el endotelio responde mal a los estímulos fisiológicos, ¿sí? Además de... Y de repente se rompe la placa, hay un hoyito, se expone el colágeno y se produce la activación de la cascada de la coagulación. Esta es la razón por la cual el uso de aspirina en dosis antiagregantes plaquetarios disminuye el riesgo de infarto agudo al miocardio en individuos con alto riesgo cardiovascular. En el fondo, la aspirina lo que hace es disminuir la posibilidad de que en una placa de ateroma que está desarrollada, se rompa la capa superficial, aún rompiéndose, perdón, la capa superficial de la placa por un accidente de placa, no se produzca una agregación plaquetaria suficiente, que es el tapón hemostático primario, que es conducente al trombo. ¿Comprenden? Y por eso es que cuando ya ocurrió, no hay aspirina que lo supere y tenemos que usar agentes trombolíticos. Y les puse este caso porque y sigo conversando esto porque esto es casi la materia de la prueba que viene. Y es necesario que uno pase de la conversación teórica a ver lo que realmente pasa en las personas. Así que cuando una persona consulta porque tiene dolor al pecho y lleva 2 horas con dolor, se sentó y respira y sigue con dolor, ese paciente tiene dolor porque un sector de su miocardio se está infartando. Ese señor tenía una disminución del riego coronario desde hace mucho tiempo, pero en un momento determinado ocurrió una trombosis. Y esa trombosis es la que tratamos de disolver. Y deben haber mirado ustedes o sabido que tenemos un tiempo para disolver el trombo y que tiene que ver con la cascada de coagulación. Por eso es que el auge también, la garantía auge, tiene protocolos estrictos para el periodo en que la trombolisis es efectiva, ¿sí? Después del periodo de ventana de trombolisis no podemos disolver el coágulo porque se ha producido toda la cascada de coagulación y ya se han activado todos los sistemas y es imposible que un anticoagulante evite que se forme un coágulo porque ya se formó hace rato. No es anticoagulante, necesitamos un fibrinolítico y aún así puede no resultar. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. De nada. Voy a introducir el tema de insulinoresistencia, aunque nos demoremos un poquitito más. Yo sé, van a tener harto tema. Me imagino que están estudiando para la prueba de la otra semana, así que tampoco tengo mucho interés en que avancemos tan rápido. Casi prefiero que le vayamos tratando de integrar esto con lo que ustedes ya saben de antes, porque como se darán cuenta, vamos repitiendo un poco lo mismo, pero mirando la enfermedad cardiovascular desde las distintas veredas, desde donde llegamos a ella. Entonces hoy día ahora voy a partir contándoles un par de cosas que hay distintas maneras de enfrentarlo. No hay solamente una forma, de manera de que vamos a probar si esta nos resulta y si no vamos a seguir con otra, para que entendamos un poco los conceptos de insulinoresistencia, síndrome metabólico y sus diferentes aspectos. Por eso pongo aquí, si ustedes ven, una fotografía de una persona que evidentemente es una mujer y que tiene una mujer joven y tiene sobrepeso, ¿cierto? Se nota claramente. Y aquí para hablar un poco y conversar respecto a los distintos aspectos y controversias que hay respecto a estos términos. En términos muy generales, y por eso es que lo menciono, lo pongo de esta manera,
casi desde el punto de vista clínico y menos fisiopatológico como debería, con muchísima frecuencia me enfrento cuando hago estas clases con ustedes y con las distintas carreras de la salud, que muchas personas están tanto tomando medicamentos por sobrediagnóstico de enfermedades relacionadas con el tema que estamos viendo ahora, insulinoresistencia y síndrome metabólico, como también se han hecho y realizado múltiples exámenes de laboratorio y controles con exámenes de laboratorio tendientes a hacer el diagnóstico de esta condición y el control de ella como si fuera una enfermedad propiamente tal. Y esto necesariamente conduce al uso de fármacos para una condición que no es una enfermedad. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a hablar de síndrome metabólico, insulinoresistencia y obesidad se refiere a una condición, no una enfermedad. Una enfermedad es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan una etiología común. Y un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan varias enfermedades. Así que esto no es un síndrome ni es una enfermedad. Entonces, ¿qué es? Es una condición. Y por eso quiero empezar así. Esta condición abarca tantas expresiones clínicas que trasciende distintas especialidades, desde la endocrinología y la, voy a decir, obesología, porque ahora eso es lo que está de moda, la diabetología, los ginecólogos, los cardiólogos, los gastroenterólogos, los geriatras, los dermatólogos y por supuesto la medicina interna, tienen cosas relacionadas con estos síndromes, que son condiciones clínicas a las cuales cada vez estamos más relacionados. Entonces, lo primero que quiero comentar con ustedes los próximos 15 minutos, porque ahí vamos a terminar y vamos a seguir mañana a las 12 como les pedí, es cómo se define la resistencia a la insulina. Así que voy a ponerlo RI. ¿Cómo se define? Y para eso les voy a pedir que recordemos cómo es la señal a la insulina. La insulina se produce en la célula beta cada vez que nosotros aumentamos los niveles de nutrientes en el tubo digestivo, ¿sí? En particular se secreta cada vez que aumenta el ATP en la célula beta pancreática y que se produce principalmente por el estímulo de la producción de glucosa. Tengo que enchufar el computador porque se me está descargando. En virtud de este aumento de la glucosa, las células beta producen insulina que van a actuar, y esta diapositiva, esta imagen que tienen en la pantalla corresponde a la superficie celular de una célula muscular. En esta superficie ustedes pueden ver el receptor de insulina que tiene un dominio extracelular. Cuando aumenta la glucosa en el plasma, entonces se produce insulina. La insulina no es necesaria para que la glucosa entre en las células, pero sí es necesaria para que entre el exceso de glucosa a las células musculares y hepáticas, pero particularmente a las musculares, donde el receptor de insulina es el más común y es la principal órgano blanco de la insulina. Cada vez que comemos entonces, los niveles de glucosa aumentan, en virtud de lo cual se produce insulina. La insulina circula en el plasma hasta unirse a su receptor en las células musculares, donde el receptor tirosinoquinasa, característico de la insulina, activa una serie de proteínas al interior de la célula que actúan como segundos mensajeros, en particular
los residuos de fosforilación de las serinas, los famosos IRS, que activan varias enzimas que activan varias vías de señalización de la insulina. Particularmente, el más importante que permite la regulación del metabolismo intermediario es la translocación vía trifosfato, la translocación de los transportadores GLUT4 que van a ir hasta la superficie de la célula muscular a captar la glucosa. Esto lo vimos el año pasado a propósito de la regulación del metabolismo intermediario de la glucosa. Esto es tan llamativo que esta es una célula muscular y se ve los transportadores de glucosa, los GLUT4, están marcados con inmunofluorescencia y ustedes ven cómo están en esta célula muscular ubicados predominantemente alrededor del núcleo y algunos en la superficie celular en la figura A, y la figura B se muestra cómo es la respuesta a la señal de la insulina. Si ustedes se fijan aquí, la insulina estimuló a la célula y todos los transportadores se fueron en la superficie. Yo sé que esto es ñoño, pero yo encuentro esto precioso. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la insulinoresistencia? Ocurren tres cosas que son las que caracterizan todos los problemas que produce la insulinoresistencia. Primero, la alteración de esta señal produce, primero que nada, una falla en la señal de insulina. Cuando hay una falla de la señal de insulina, ocurre un fenómeno que se representa como si no hubiera insulina o que la insulina fuera insuficiente para generar el efecto biológico. Así que lo primero que se genera es una falla en esta señal, lo cual redunda en que hay poca acción. Es decir, si la acción primordial de la insulina es traslocar los transportadores GLUT4 y estos transportar masivamente glucosa a través de la membrana muscular, entonces la falla de la señal de la insulina va a significar que la glucosa va a quedar en el plasma y no va a entrar a la célula muscular. ¿Cierto? Esa es la primera cosa que va a ocurrir. También va a existir hiperinsulinemia compensatoria y van a ocurrir una serie de desviación de vías metabólicas. Vamos a ver cada una de estas. ¿Por qué decimos que falla la señal de la insulina? Porque esto determina la ausencia o falla de la señal, produce que haya una menor respuesta de los tejidos a la señal de la insulina, y esto va a determinar una alteración del metabolismo de la glucosa porque va a empezar a aumentar los niveles de glucosa en el plasma. Y con esto se van a alterar la homeostasis de los lípidos y también de las proteínas, que están íntimamente relacionados con la concentración de glucosa. Y además, porque espero que recuerden que la insulina no solamente hace esto, sino que también activaba la lipoproteílipasa, que recordarán del metabolismo de los lípidos, producía la entrada de los triglicéridos hasta el tejido adiposo. En presencia de insulinoresistencia o ausencia total de insulina, que para efectos biológicos es lo mismo, se va a producir incapacidad de activación de la lipoproteílipasa y los VLDL van a ser incapaces de entregar sus triglicéridos al tejido adiposo, manteniéndose en el plasma una concentración grande de kilomicrones, y también los VLDL van a aumentar, o sea, va a aumentar los niveles de triglicéridos circulantes en el plasma. El aumento de triglicéridos, del contenido de triglicéridos y el aumento de los VLDL y kilomicrones necesariamente va a aumentar la cantidad de remanentes de kilomicrones y remanentes de VLDL. Y estos van a hacer que aumente consecuentemente la concentración de LDL, aumentando el riesgo cardiovascular. Además,
la alteración de la señal de la glucosa, de la insulina, va a producir cambios en el control del peso corporal, porque se va a alterar la acumulación de grasa corporal, alterando las señales que el tejido graso entrega vía hormonas al centro regulador del apetito. Y además se va a alterar la regulación de del tejido graso, alterando de esta manera el metabolismo intermediario completamente. Vamos a ir una por una de estas cosas. ¿Cómo es esto de que se altera la señal de la insulina? Habíamos visto en la célula muscular cómo era la señal de la insulina y por lo tanto la ausencia de señal de insulina iba a producir que no se traslocaran los transportadores y por lo tanto que no entrara glucosa a la célula. Y eso va a producir que aumente la glucosa en el plasma. Pero por ejemplo en la célula endotelial también tenemos receptores de insulina. Y cuando la activación por la insulina sobre su receptor tirosinoquinasa, este receptor de insulina, que es una tirosinoquinasa activada por la insulina, va a producir que se aumente la expresión de la enzima óxido nítrico sintasa, que va a producir óxido nítrico y va a permitir la vasodilatación del endotelio. Así que en presencia de insulina se va a activar esta vía metabólica. Y esto va a disminuir, además de la expresión de óxido nítrico sintasa, va a disminuir la apoptosis de las células endoteliales. Pero en la misma célula, esta señal de insulina va a producir activación de otra vía metabólica, que tienen que ver con la proliferación celular, vía MAP quinasa, activación de la antitrombina 2 y estimulación de la liberación o producción del factor activador del plasminógeno, del factor activador del inhibidor del plasminógeno tipo 1. Todos estos relacionados con la tendencia trombogénica en el endotelio, ¿sí? De manera que la señal de insulina en el endotelio va a tener efectos antiapoptóticos, va a mejorar la liberación de óxido nítrico y también tiene efectos de mantener la actividad trombolítica en el endotelio. Pero si la señal de la insulina no se activa, esta vía hacia el fosfoinositol trifosfato y la activación de la óxido nítrico sintasa va a producir una disminución de la expresión de la enzima con subsecuente disminución del óxido nítrico e incapacidad de responder a la vasodilatación endotelial y disminución de esta actividad antiapoptótica. Así que va a producirse una desviación de las vías metabólicas hacia la vía de la MAP, con aumento de la actividad del factor inhibidor de plasminógeno y tendencia a la trombosis. Y todo esto motivado porque la señal de la insulina es inadecuada. ¿Y por qué? Porque hay un grupo de personas que tienen una modificación de la señal de la insulina. Y esta señal de la insulina, que es ubicua, produce efectos en unos tejidos distintos que los otros, configurando esta alteración sistémica de las señales metabólicas. Junto con esto, junto con la alterarse la señal de la insulina, la respuesta biológica de las células beta ante esta falta de activación o de translocación de los transportadores GLUT4, que impiden la disminución de los niveles de glucosa porque no entra glucosa al interior de la célula muscular, van
va a producir una respuesta compensatoria con hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque va a estar aumentados los niveles de glucosa en el plasma. Entonces, va a responder aumentando la insulina. Y por eso es que es clásico de las personas que tienen insulinoresistencia que produzcan altos niveles de concentración de insulina, pero aún así tengan una señal pobre a la insulina. Esta hiperinsulinemia va a producir dos efectos adicionales, la hiperinsulinemia, no solamente la falta de la señal a la insulina. La hiperinsulinemia tiene efectos proinflamatorios, especialmente porque induce disfunción endotelial, y efectos protrombóticos, en particular estos dos efectos sobre los endotelios vasculares. Y por lo tanto, las personas que tienen insulinoresistencia durante mucho tiempo, aunque mantengan los niveles de glucosa normales en el plasma a costa de producir insulina, tienen aumentado el riesgo cardiovascular por este efecto proinflamatorio permanente endotelial. Y además porque estas dos condiciones, tanto la falla de la señal de la insulina como la hiperinsulinemia, producen una desviación fisiológica de las vías metabólicas. Por ejemplo, en este dibujo, nosotros podemos ver cómo el aumento de la insulina tiene efectos sobre el endotelio vascular, estimulando la producción de óxido nítrico, ¿cierto? Y la falta de insulina va a inducir, entonces, que no responda adecuadamente a la liberación de óxido nítrico, y entonces se va a producir vasoconstricción conducente a hipertensión arterial. Como no hay insulina o esta no tiene una acción completa, va a aumentarse la cantidad de ácidos grasos libres en el plasma, ya que no pueden ser estimulados por la insulina para entrar al tejido adiposo para ser depositados como ácidos grasos. Esta disfunción endotelial inducida por la hiperinsulinemia va a inducir también una serie de efectos inflamatorios con producción de citoquinas inflamatorias, en particular interleuquina 6. La falta del efecto de insulina en el tejido muscular va a producir que el tejido muscular carezca de glicógeno necesario porque no entra glucosa al interior, con el subsecuente falta de energía para la contracción muscular porque no hay suficiente energía. Y entonces se va a estimular el metabolismo muscular a partir de los ácidos grasos libres, que obvio hay más en el plasma ya que hay ausencia de la señal de la insulina que estimula tradicionalmente la entrada hacia el tejido graso. Y este se va a desviar entonces hacia el metabolismo muscular. Estas condiciones van a producir entonces que se reproduzca una respuesta a la glucosa incompleta, porque no va a poder entrar al tejido muscular aumentando en el plasma. Naturalmente, entonces, en este desequilibrio metabólico se va a producir también un aumento de la cantidad de ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque la ausencia de la señal de la insulina también va a producir un efecto sobre otra enzima que naturalmente inhibe la lipólisis en el tejido graso, que es la lipasa hormonosensible. En ausencia de insulina o a resistencia a la acción de ella, la lipasa hormonosensible se va a se va a desactivar, permitiendo que los ácidos grasos que están depositados en forma de triglicéridos en el tejido adiposo sean liberados hacia el plasma para contribuir a la cantidad de energía que requieren las células y que están imposibilitadas de obtenerla por la ausencia de la señal de insulina. Esto va a producir que va a haber una gran cantidad de ácidos grasos
libres en el plasma que van a ser reconocidos en el tejido hepático y se van a formar vacuolas de almacenamiento de ácidos grasos para inducir cetonas y para gluconeogénesis, en virtud de obtener suficiente energía para mantener estable el metabolismo intermediario. Este aumento de ácidos grasos libres va a producir varias inducciones hepáticas inflamatorias. Una de ellas, la más importante, es el aumento de la proteína C reactiva, que es como reactante de fase aguda inducido por los ácidos grasos libres no esterificados particularmente, especialmente del tejido adiposo visceral. Esta inflamación crónica e inducción enzimática hepática por los ácidos grasos libres va a producir un aumento del fibrinógeno, que junto a la producción o desinhibición del factor inhibidor del plasminógeno van a inducir un estado protrombótico, que junto con la disminución de la activación de óxido nítrico va a producir cambios en el endotelio vascular conducentes a hipertensión. Por otro lado, el aumento de los ácidos grasos libres no esterificados va a inducir en el hígado el aumento de la liberación de VLDL con transporte hacia los tejidos de más lípidos. Y de esa manera van a aumentar la cantidad de remanentes de VLDL, aumento de los LDL y particularmente de los LDL densos, y una disminución del HDL colesterol, aumentando de esta manera los niveles de LDL que son capaces de atravesar a través de las membranas del endotelio vascular. A ver. Ya, hasta aquí vamos a quedar para no pasarnos del tiempo y mañana vamos a seguir revisando lo que les he explicado en detalle con el esquema, en detalle con una lista de elementos fisiopatológicos que van a ocurrir cuando la señal de la insulina está limitada y cuando están desviadas las vías metabólicas y además hay hiperinsulinemia. Todos estos elementos relacionados con la insulinoresistencia. Bien, hasta aquí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo tenía una consulta, es que no me quedó muy claro por qué el tema de los ácidos grasos con el músculo. Como que en esa parte me perdí un poco. Acá voy a ir atrás. ¿Cuál parte? ¿Por qué aumentaban los ácidos grasos en el músculo? Sí. Sí, mira, normalmente en el tejido muscular, por estímulo de la glucosa, entra glucosa y nosotros acumulamos como glucógeno hepático más de más del 75% del glucógeno del cuerpo en glucógeno muscular, el cual utilizamos para el metabolismo muscular. Si la señal de la insulina no está activa, porque hay insulinoresistencia, yo no puedo ingresar glucosa y por lo tanto disminuyo el glicógeno muscular que tengo. Y necesito usar otro residuo para producir metabolismo del tejido muscular. Y entonces utilizo porcentualmente mucho más ácidos grasos. Estos ácidos grasos los tengo que obtener de alguna parte. Y afortunadamente la misma señal de la insulina incapaz de ingresar glucosa impide que los ácidos grasos entren al tejido adiposo. Entonces son captados masivamente por las células musculares, adoptando esta infiltración grasa muscular, que no es nada más que acumulación de gotas de grasa en el interior de las células musculares para ser utilizada como recurso para obtener energía en el ciclo tricarboxílico y que se muevan los músculos. Pero es lo que explica por qué los tejidos, el tejido graso se llena, el tejido muscular se llena de grasa, que es lo que vemos en, por ejemplo, los vacunos obesos, ¿sí?
el tejido muscular marmoleado, muy rico en grasa. ¿Sí? Y esto son los cambios inducidos por que se producen, claro, cuando yo tengo ganancia de peso, pero cuando es la ganancia de peso tiene una inducción hormonal específica, esta no es solamente ganancia de peso hacia el tejido adiposo, sino que también se producen cambios hacia el tejido muscular. Y eso es lo que tenemos que ir viendo, cómo se va produciendo en el tiempo, porque esto no es un cambio violento, se va produciendo un cambio paulatino y lento a través de los años en las personas, que va a producir los cambios metabólicos característicos de las enfermedades crónicas metabólicas. ¿Sí? Muchas gracias, doctora, ahí me quedó claro. Ya, de todas maneras yo entiendo que de repente son como muchas cosas un poco dispersas, las vamos a ir ordenando también y mirando de distintos puntos de vista. Vamos a repetir algunas cosas seguro cuando veamos diabetes, les voy a mostrar un par de cosas de tejido graso, mezclándola un poco para que ustedes entiendan los elementos modernos en los cuales que se conocen ahora, que son los factores etiopatogénicos más conocidos y validados, que explican este cambio de la población hacia la obesidad y cómo desde la obesidad llegamos al síndrome metabólico, cómo esto es la base de las enfermedades crónicas metabólicas y cómo esto se explica en el contexto de la resistencia a la insulina. Todo esto es lo mismo, pero hay que partir de alguna parte y de repente al principio está un poquito enredado, pero vamos a volver sobre lo mismo y les pido por favor que me interrumpan, me pregunten, si no les queda claro voy a poner un chat para que conversemos, ¿ya? Y mañana vamos a seguir conversando de esto y de diabetes y nos vamos a encontrar a las 12 de la tarde, sí, del día, 12 del día, ¿ya?